Hola, ¿qué tal? Me llamo Regina Rangel Besares, soy estudiante de sexto semestre de la carrera de psicología en la UNAM por parte de SOIED, es decir, en modalidad a distancia. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de un tema que es el riesgo en el ambiente laboral. Bueno, hay que recordar que en todos los lugares, ya sea empresas, agencias, todo esto, todo lugar donde un colaborador, una persona, un trabajador, pues esté realizando actividades, es importante que la empresa tenga ciertas medidas preventivas para poder darle al trabajador pues esta seguridad y la salud, ¿vale? Es muy importante saber y recordar que en todas las áreas son todos los elementos organizacionales, pues el colaborador es la parte más importante, si no es que fundamental de la empresa, porque sin el colaborador o sin el trabajador, la agencia o la empresa no puede funcionar porque necesita de ello, necesita de ese trabajo, de esa productividad para cumplir sus metas y salir adelante. Entonces, si la empresa no le da como, pues esta seguridad o esta salud que lo esté envolviendo para que tenga un bienestar óptimo, si esto no lo hace, bueno, pues ya vamos a poder ver que en las empresas, por ejemplo, hay riesgos laborales, lesiones e incluso muertes, ¿no? Ya llegando al extremo. Entonces, es muy importante siempre seguir las medidas preventivas, saber en nuestro lugar de trabajo qué es lo que puede salirse de control, es decir, nuestros factores de riesgo, para poder identificarlos previamente y poder realizar, pues, unas medidas preventivas para poder, si no es que resolverlo, minorizar o disminuir, pues, de una manera significativa el porcentaje de riesgos laborales, ¿vale? Estoy compartiendo mi pantalla, entonces vamos a empezar con la presentación. Entonces, ¿qué es el riesgo? Nosotros, como psicólogos organizacionales o incluso como director general de la empresa o incluso como eh, encargado de un departamento, siempre hay que tener en cuenta estas definiciones. ¿Por qué? Porque es muy, muy importante saberlos, analizarlos y también cómo podemos pues ya llevarlo a cabo en la vida real, o es decir, en nuestra organización, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere el riesgo? De acuerdo a la Oficina Internacional del Trabajo, el riesgo es una combinación de elementos que pueden llegar a ser peligrosos o que su probabilidad es que sea peligroso y que esto afecta a los trabajadores, ya sea mediante una lesión, daño a la salud, o incluso ya como comentábamos, en casos extremos, pues la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen pues se ve pues todos estos elementos que son como de riesgo o son como riesgos latentes dentro de nuestro lugar de trabajo. Aquí, por ejemplo, el de las sustancias químicas, por ejemplo, estos son señalizaciones. Las señalizaciones son una manera de prevención para los trabajadores. Entonces, cuando las señalizaciones están presentes dentro de la empresa o de nuestro lugar de trabajo, nosotros le decimos, o bueno, las imágenes, los símbolos le dicen al trabajador o a la persona que esté ahí que es peligroso o que puede pasar esto. Si nosotros no le decimos eso mediante señalizaciones o símbolos a nuestros trabajadores, pues las probabilidades de que haya una lesión o que haya simplemente peligro aumentan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que en nuestro lugar de trabajo estamos manejando sustancias tóxicas, sustancias químicas, pues simplemente hay que poner una señalización que sería esta, ¿no? O tal vez em, por el contexto o por el inmueble en el que estamos, incluso como pues, pues los cables eléctricos o tal vez sustancias o incluso materiales que son inflamables y que por el contexto, por ejemplo, que el oxígeno, pues todos estos factores que son combustibles, si existe todo eso, también le debemos de decir a las personas que hay riesgo de que puede pasar eso. Entonces, si tenemos como esa prevención, ya nuestros colaboradores podrán manejarse o podrán realizar acciones de manera preventiva o, pues sí, para reducir exactamente los riesgos.
¿vale? Aquí, por ejemplo, pues, dar como un aviso que se pueden tropezar, tal vez que es una escalera alta, también dependiendo, pues, del inmueble, ¿vale? También hay que revisar como todo ese contexto de la empresa. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una oficina, pues, probablemente no me voy a encontrar con estos letreros, que son de sustancias tóxicas, tal vez de incendio o tal vez de tropiezo. En las oficinas comunes, por ejemplo, los famosos godines que se les dice, en esas oficinas, pues, puede estar más como las áreas de seguridad, por ejemplo, en un sismo, tal vez qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de sismo, los elevadores, el área de seguridad, incluso las salidas de emergencia. También hay que ver como todo el contexto o del inmueble, del trabajo que nosotros estamos haciendo para poder poner las señalizaciones correctas, ¿vale? Entonces, todo esto son indicadores de que puede suceder algo o que algo es peligroso y que la persona debe de estar sumamente alerta cuando esté trabajando. Por ejemplo, aquí vemos a una persona justamente con su equipo de protección personal protegiendo absolutamente todo su cuerpo, desde cabeza hasta los pies. Aquí no podemos ver los pies, pero seguramente tiene botas de esas grandes para, pues, al manejar las herramientas, al manejar las sustancias, poder proteger su cuerpo. ¿Vale? Aquí tenemos pues, justamente un traje, cubrebocas, lentes, visores, guantes de látex y aquí sería el producto, ¿no? El producto que esa persona está utilizando y que al parecer puede ser dañino, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo puedo saber o cómo un CEO, un director, un encargado de área puede saber que su lugar de trabajo es riesgoso? Hay diferentes pasos, en realidad hay 6 pasos para saber identificar, pues, los factores de riesgo. Siempre, siempre, siempre hay que tener un proceso, más con estos temas de seguridad y salud, porque justamente están respaldados por la ley. Entonces, si nosotros no seguimos esa ley, pues, nos pueden censurar, nos pueden, pues, suspender el trabajo. Por ejemplo, en este aspecto lo podemos ver mucho en restaurantes, ¿no? O incluso en farmacias. Restaurantes que no cumplen, pues, pues, estas normativas de seguridad e higiene, de salubridad de todo esto, entonces, si no lo cumplen, pues lo cierran. Justamente también hay que recordar mucho, mucho lo que dije anteriormente sobre el contexto. Por ejemplo, en una oficina, pues ya sabemos que lo más importante para comunicarles a los trabajadores es qué hacer en caso de algo, en caso de incendio, en caso de sismo, en caso, de lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, en un hospital, qué hacer en caso de que una persona entre y tenga una pistola y empiece a disparar a todo el mundo. Hay ciertos protocolos para seguir algo. Y, por ejemplo, si nos vamos a esta área como del restaurante, de comida, aquí lo más importante, aparte de las señalizaciones, si es un lugar grande, pues obviamente pues poner como salidas de emergencia, etcétera. Aquí lo más importante es la higiene y la salubridad, que después, más adelante, vamos a poder ver las normativas de salud, de salubridad, pero todo esto es un conjunto de elementos que afecta pues finalmente al usuario o en este caso al comensal. Todos son factores que nosotros pues estamos hablando, son factores que hablan del restaurante. Si no es salubre, pues si los baños no son salubres, pues puede ser que la comida no sea salubre. Entonces, pues por ejemplo, hay que poner atención en los baños, atención en la limpieza y todo esto es un factor de riesgo. Y justamente el primer punto son los lugares de trabajo. Aquí, como hablábamos, pues es, por ejemplo, la construcción, ¿no? Mm, si estamos, por ejemplo, en los albañiles, ¿no? O los ingenieros que están en obra negra, pues justamente hay que ver todo el contexto y ver qué lugares está seguro, en lugares donde no me pueda caer algo, equipo de protección personal como casco, visores, chaleco también, de estos que son fosforescentes para ver de noche y también verse de lejos. Entonces, todo esto nos ayuda a que nuestro lugar de trabajo sea seguro. Por ejemplo, también si yo estoy en una oficina y después de un temblor empiezan como las grietas en las paredes, también es un factor de riesgo, porque al fin y al cabo en la construcción o el inmueble es donde todos los trabajadores, más si es como un edificio muy grande,
pues es donde alberga a todas las personas. Entonces, siempre, siempre hay que estar revisando constantemente nuestro lugar de trabajo, si hay alguna grieta, si hay áreas de oportunidad o, bueno, elementos que se puedan mejorar para evitar o para disminuir los factores de riesgo. Aquí el orden, la limpieza, por ejemplo, en una oficina, si está como todo muy amontonado, es un factor de riesgo porque no hay orden ni hay limpieza. Entonces, si no hay esto, siempre todo lo llevado al extremo puede llevarse, bueno, puede arrinconarse, bueno, puede llevar a un riesgo, puede llevar a un peligro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las señalizaciones, justamente lo que decía al principio, si no hay señalizaciones, aunque, por ejemplo, un director general se sepa su edificio de pie a pa, o sea, sabe que en ese lugar es peligroso, porque pues ya lleva muchos años laborando ahí, pero, por ejemplo, si entra una persona nueva y no sabe y empieza, pues no sé, de casualidad pasó enfrente de un lugar que tenía como mucha electricidad o un factor de riesgo de incendio, si toca ahí, pues también hay una lesión y también pues hay sucesos graves que pueden pasar. ¿Ok? Entonces siempre, siempre es importante la señalización, la seguridad como el equipo de protección personal, la limpieza, la iluminación también. Si estamos en un lugar de construcción, un lugar de trabajo, e incluso en una oficina, siempre, siempre es importante la iluminación. ¿Por qué? Porque así con iluminación blanca y clara, nosotros podemos ver mejor lo que estamos haciendo. Y también, por ejemplo, en una oficina que no requiere como tanto de construcción o tanto como de estar siempre alerta, también es muy importante, porque al fin y al cabo, si estoy enfrente todo el día de una computadora y no tengo luz, pues también afecta mi salud. En este caso, pues mi salud visual, ¿vale? Entonces, em, sé que estos factores de riesgo se puedan etiquetar mucho para las empresas que sean como de construcción o un poquito pues más representativas a los riesgos, por ejemplo, los albañiles, los ingenieros, los arquitectos incluso, todo esto sé que va como un poco etiquetado, pero hay que abrir nuestra mente y ver justamente que los factores de riesgo están presentes básicamente pues en todos los lugares, e incluso hasta la oficina, e incluso hasta en la casa haciendo home office. ¿Vale? Entonces, siempre, siempre hay que poner atención en eso. Entonces, el primer punto, los lugares de trabajo, siempre hay que mejorar esas áreas de oportunidad, ya sea señalizaciones, ya sea letreros o todo lo que indique al usuario que esto puede pasar. Y entonces, si esto puede pasar, la persona puede prevenirse de mejor manera. El segundo punto del factor de riesgo es la maquinaria y el equipo de trabajo. Aquí, por ejemplo, en una construcción, pues es puede ser como un poco obvio. En cuanto a los equipos de construcción, que se sepa cómo manejarlo, también aquí entra un elemento súper importante que es la capacitación para los colaboradores, saber y, bueno, enseñarle a una persona cómo se debe usar, qué es lo que no debe de hacer, si pasa esto, cómo se puede resolver, o si pasa esto, cómo puedo yo salvaguardar la vida de las otras personas y la mía, ¿no? Por supuesto. Entonces, en este contexto de la construcción, la maquinaria y la capacitación y el equipo de trabajo es muy, muy importante. Y también es necesario darle a los colaboradores los equipos de trabajo, pues que sean óptimos, ¿no? Que estén funcionando correctamente al fin y al cabo. Por ejemplo, en una oficina, si yo le doy a mi equipo una computadora que, no sé, que su cargador al momento de conectar hace como un toque eléctrico, pues también es un factor de riesgo porque eso pues se debe de observar, se debe tomar en cuenta. Si, por ejemplo, no sé, hay em, un corte de luz que hace que haya como un golpe y en ese momento yo cargo mi computadora, pues puede haber una chispa, ¿no? Entonces, esos son factores de riesgo. Incluso aquí entra un poco la ergonomía. Por ejemplo, en las oficinas, ya sea como las pantallas, por ejemplo, las laptops,
que bueno, todo el tiempo, pues como estamos así, se puede cansar un poco la muñeca. Entonces todo eso es ergonomía. También eso va pensado, o sea, desde los fabricantes, pues piensan qué es lo más cómodo para, pues para las personas que lo vayan a utilizar, pero también cabe recalcar y que queda por parte también de la empresa darle herramientas como sillas, mesas, laptops, incluso, bueno, absolutamente todo que sea cómodo para ellos. Por ejemplo, aquí, pues elegir un poquito más la ergonomía y la calidad que la estética. Por ejemplo, en los coworkings, pues como son muchas personas de muchos, pues empresas, por así decirlo, siempre le dan como más prioridad a la estética para que se vea bonito, pero en realidad, pues hay que preguntarnos si eso es ergonómico. Por ejemplo, que las sillas sean cómodas. Hay que recordar o hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que sus horarios de trabajo pues son, pues se extienden demasiado. Entonces, si no tenemos una silla muy cómoda, pues obviamente pues a las personas se le va a hacer pues un poquito de trabajo hacer su trabajo, para la redundancia. El tercer punto tenemos la manipulación, el almacenamiento y el transporte. Por ejemplo, si estamos trabajando en alguna bodega que nosotros tengamos que poner nuestros productos finales ya apilados, por ejemplo, en una estantería muy grande, también hay que tomar en cuenta esto, porque es la manipulación del producto final, el almacenaje y también el transporte. Por ejemplo, el transporte, pues se debe de, si es una carga muy pesada, se debe de llevar como un carro especial. No se puede, pues, llevar como a mano porque en este aspecto, pues quedaría, si yo lo cargo mal, me puedo lastimar la espalda, me puedo lastimar la columna, me puedo lastimar incluso lo que sea. Aquí en el almacenamiento, pues también se deben de seguir ciertos protocolos, tal vez un etiquetado de lo más pesado hasta abajo, lo más pesado hasta arriba. Todo también depende de cómo son los procesos de cada empresa. Por ejemplo, si es una bodega muy grande y están manejando productos, o sea, cajas muy pesadas y lo ponen hasta arriba, pero el estante que tienen no es tan eficiente, por así decirlo, y en algún momento se cae, desde lo más alto, si se cae la caja, pues me puede caer en la cabeza y también se puede, se puede terminar en incluso la muerte o simplemente lesiones muy severas. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, la manipulación, y bueno, y aquí se reitera como la capacitación del personal, ver cómo se puede cargar, cómo se transporta, cómo se etiqueta, el inventario incluso, toda la organización que necesitamos y hay que reiterar, para disminuir la probabilidad de riesgo, ¿vale? Pasamos al cuarto factor de riesgo, que sería el riesgo de incendios. Yo creo que, bueno, pienso que en todo lugar de trabajo no se exime que haya un incendio. O sea, siempre hay probabilidad. En realidad las probabilidades nunca son nulas. Entonces, siempre hay que estar preparados para eso. Em, y también reiterar e identificar nuestros procesos o nuestros contextos, mejor dicho. Por ejemplo, en una oficina que están pues tomando en cuenta o se está trabajando con equipos eléctricos, no nos va a servir un extintor normal, por ejemplo, de este que está en la imagen, que son los rojos. No nos sirve porque esa sustancia en realidad no sirve para lo eléctrico, sirve más para el fuego, como se ve aquí en la imagen. En cuanto a los productos electrónicos, existe, bueno, o sea, Mm, funciona más otro tipo de extintor que son los verdes, no sé si lo han visto, son como pequeños y esos sí tienen como la sustancia exacta para poder apagar un fuego que provenga de un dispositivo eléctrico. Entonces hay que ver justamente todo el proceso bueno, perdón, todo el contexto que el inmueble tiene para poder tener y poder prevenir de manera eficiente, ¿vale? También hay que informarse sobre todos los extintores, por ejemplo, no sé si han visto en los estacionamientos o bueno, en algunos lugares donde hay literal como, no barriles, bueno, estos barriles que son como grandes y dicen como arena. Esta arena también sirve para extinguir incendios, incluso los más grandes.
Y hay, bueno, o sea, pues estos elementos, estas herramientas, no solo son lo que siempre hemos visto en cualquier lugar, que son los extintores rojos, sino existe una gran gama de extintores que nos pueden servir para cada, pues para cada elemento. Así como les comentaba, para productos eléctricos, para agua y, bueno, para distintos incendios que se pueden apagar de la mejor manera. E incluso, por ejemplo, si yo utilizo un extintor rojo y si me está incendiando la computadora, pues va a ser contraproducente, porque pues incluso puede darle como pues más, pues, pues, se puede engrandecer el incendio. Entonces eso no es lo que queremos. También necesitamos que el área de protección civil, incluso, y si hablamos como de un inmueble grande, siempre debe de haber una persona que tenga como todo este conocimiento y que ese conocimiento se le dé y se le transmita a todas las personas que estén ahí. Porque, pues, por ejemplo, pues esa persona que sabe, que lo sabe todo, pues no puede estar ahí todo el tiempo. Entonces, si todo ese conocimiento lo saben todas las personas, pues un riesgo se puede eliminar incluso cuando empieza y no hacerlo más grande como una bola de nieve, ¿vale? El punto 5 son las instalaciones eléctricas. Es el quinto factor de riesgo que puede pasar dentro de un inmueble. Y también, por ejemplo, si no hay un cableado correcto, si no están como, mm, no sé si, por ejemplo, han visto en el metro que cuando pasa hay muchos cables eléctricos, pero están acomodados incluso por color. Y también están como resguardados como en un material para que tanto esté dividido, está organizado y se sabe de qué es ese cable. Por ejemplo, si los cables pues están ahí enredados como los audífonos, pues es muy, muy difícil que, que nosotros podamos controlar eso, porque si no hay una organización, si no hay una clara estructura, nosotros no podemos resolverlo. Entonces, siempre, siempre hay que tener protocolos, tener las instalaciones eléctricas correctas, que un cable, por ejemplo, no esté pelado, que un cable pues no esté como a la vista o esté al alcance de las personas, por ejemplo, que se tropiecen, que lo agarren por accidente y se electrocuten. Todo esto hay que tenerlo aislado, saber también cuáles son los materiales que no conducen a electricidad. Por ejemplo, si una persona se electrocuta, también reiteramos, hay que capacitar también a las personas y saber, ah, bueno, esta persona se está electrocutando, ¿qué debo de hacer? ¿Qué materiales pues debo de tener para quitarlo de esa fuente de electricidad y no se siga pues electrocutando? ¿Vale? También, pues aquí influye como un poquito de todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, aquí dicen los elementos que influyen o que hacen como más probable que se electrocute una persona por la tensión aplicada, la duración y el contacto con lo eléctrico. También eso es muy importante para ya después pues mandarlo a urgencias, ¿vale? Y el último punto, el sexto punto que puede ser un factor de riesgo son los productos químicos. Aquí también es muy, muy importante tener como sabiduría o el conocimiento de cómo funciona cada sustancia química que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, hay ácidos o hay sustancias químicas y tóxicas que, por ejemplo, si me caen en la piel y me corroen, no lo puedo aliviar con agua. Incluso hay sustancias que con agua se activan. Entonces también hay que transmitirle el conocimiento a las personas para que en caso de que, a pesar de que yo tenga mi equipo personal o tal vez que una persona se olvidó de ponerse guantes o de ponerse lentes, saber cómo actuar. Si este químico, bueno, si este ácido le cayó en la cara y no puedo ponerle agua, ah, ok, pues tener a la mano pues cierto antídoto, no sé, por así decirlo, antídoto, para ponerle y que se calme. Por ejemplo, también hay baños que no son como de agua, sino son como de humo, que también pues previenen pues este tipo de lesiones o este tipo de accidentes químicos. Aquí es muy, muy, muy importante tener pues ciertos procesos, de hecho procesos que se deben de seguir al pie de la letra. Por ejemplo, si estamos trabajando en laboratorios, si estamos, por ejemplo, bueno, sí en laboratorios, pero tal vez no tanto con sustancias químicas, sino también con factores biológicos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19, tal vez, no sé, que uno se respetó al pie de letra el protocolo y, no sé, un virus, pues se salió, ¿no? Se salió del laboratorio. Entonces,
justamente todas esas situaciones de riesgo son debido a que los procesos o, bueno, sí, los procesos o no se acataron o no se tuvo como el total conocimiento o el total control para poder disminuirlo, para poder hacer que el peligro o el riesgo se disminuyera, si no, pues eso ocasionó que se aumentara, ¿vale? Estos serían como los factores de riesgo. Yo creo que en conclusión, o bueno, en resumen, para tener como estos factores y tomarlos en cuenta, siempre hay que tener en cuenta el contexto, saber cómo funciona mi inmueble, saber con qué es lo que estoy trabajando y cómo puedo, creo que también es muy importante, cómo puedo salvaguardar la vida de tanto la mía como de mis colaboradores, ¿vale? Siempre hay maneras, hay protocolos. Si no es un protocolo, pues, muy institucional, pues, también, por ejemplo, capacitar, pues, a las personas, incluso en primeros auxilios, que eso, pues, también creo, bueno, entra dentro de los factores de riesgo e incluso de las medidas preventivas de un inmueble. Y eso ese sí puede ser general, o sea, no puede ser como solo de construcción, solo de oficina, sino aplica absolutamente en todas las áreas, ya sea laboralmente o personalmente. Ya saber cómo hacer RCP, pues te puede eh, pues, salvar la vida, literalmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es importante, si no es que todos los colaboradores o todo el equipo de trabajo lo sepa, sino que también puede ser importante que, por ejemplo, los jefes de área tengan este conocimiento para que ellos sean los encargados. Por ejemplo, en caso de un sismo, pues que ellos dirijan a su equipo o a su área a un lugar seguro o decirles, oigan, tranquilos, por ejemplo, hay personas que se exaltan mucho en los temblores, decirles, no, tranquilos, esto está pasando, nos podemos resguardar aquí, o bueno, en caso de que sea como un piso muy alto, pero eso si es un piso bajo, pues ya se desalojan, ¿no? Y bueno, o sea, el jefe de área pues debe de estar como eh, debe de observar y debe estar muy atento a todos los elementos que puedan causar un factor de riesgo o que puedan aumentar la probabilidad de una lesión o de un accidente, ¿vale? Todo lo que dijimos en bueno, en todos los factores de riesgo, aquí ya se están aplicando, bueno, se aplican mediante la ley, en este caso, en las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En realidad, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene como ciertas categorías. Por ejemplo, aquí estamos viendo las normativas de seguridad. Y aquí, pues ya se empieza en cada normativa o en cada norma, ya se empieza a desglosar a qué es lo que se refiere. Y entonces, ya cuando lo vemos más específicamente, pues ya está muy desglosado. Y aquí ya podemos ver eh, qué es lo que debemos trabajar, por ejemplo, el restaurante en el área de higiene, de salubridad, pues ahí podemos ver qué es lo que debe de tener o qué requisitos debe tener mi restaurante para, pues, por ejemplo, que no me lo clausuren, para que no me lo suspendan, ¿vale? En este caso, las normas de seguridad, aquí tenemos a los edificios, a los locales e instalaciones. Bueno, voy a hablar un poquito en general de esto y después vamos a enseñar eh, cómo está la normativa ya súper desglosada, ¿vale? Aquí la prevención y protección contra incendios, que es justamente pues lo que vimos anteriormente. Incendios, sismos, qué hacer si estoy dentro de un elevador, qué debo hacer si estoy en la escalera, qué debo hacer pues si estoy en cierto lugar, en cierto siniestro. Sistemas y dispositivos de seguridad de maquinaria, manejo y transporte y almacenamiento, que justamente es lo que vimos en los factores de riesgo. Aquí hay que recordar, pues, que las normas de la Secretaría, bueno, de la Secretaría de Trabajo, pues, abarcan absolutamente todos los temas posibles y por haber de que puede tener un lugar de trabajo, ¿vale? El almacenamiento, los trabajos en altura, por ejemplo, en la construcción, recipientes sujetos a presión y calderas, no sé, por ejemplo, tal vez en un barco, ¿no? Que necesita calderas, pues también ahí debe de haber ciertos protocolos de seguridad y de salud, electricidad, soldadura, instalaciones eléctricas y trabajos en espacios confinados, incluso también desarrollo de actividades, trabajadores con discapacidad.
Eso también es muy importante, justamente porque una persona, que, bueno, que no esté discapacitada, reacciona de manera distinta a una persona que sí lo está. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la silla de ruedas y estoy en un sismo, pues no puedo bajar las escaleras como cualquier persona normal. Incluso aquí también ver toda la estructura. Si solo mi edificio funciona con el elevador y yo en silla de ruedas siempre utilizo el elevador, pues no es muy eficiente que digamos, porque ya en el momento de un sismo, pues yo no puedo bajar por las escaleras. Entonces también la estructura de todo el inmueble se debe pensar como en todo el contexto de eso y darle pues la mejor calidad de vida laboral, por así decirlo, a nuestros trabajadores, ¿vale? Entonces voy a compartir otra pestaña, que justamente aquí están como todas las normas. Aquí vemos la norma de seguridad, que es justamente lo que acabamos de ver. Y aquí, por ejemplo, nos puede llevar a un enlace. Entonces, si le damos clic, ya nos comparte bueno, nos abre otra ventana, por así decirlo. Y aquí ya está, en cada normativa no es solo como, hay, pues protección contra incendios, no. Ya cuando le das clic podemos ver punto por punto qué es lo que se debe hacer en este caso de la seguridad, ¿no? De la seguridad de un inmueble. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más abajo, voy a darle un poquito de zoom. Por ejemplo, las escalas móviles, las escaleras portátiles, todo el funcionamiento, pero aquí más abajo está como ya más desglosado, por ejemplo. Exactamente. Aquí, ¿no? En el 7.4, pues que habla sobre los pisos. Y aquí es como un deber ser, como los requisitos que hablábamos hace rato, cómo debe de estar un piso, ¿no? Por ejemplo, en el piso del centro de trabajo debe de mantenerse, eh, por ejemplo, los materiales, ¿no? Por ejemplo, que no haya estancamientos líquidos, que no generen riesgos de caídas, sellar llanos o, por ejemplo, no sé, algunas ranuras que puedan hacer que me tropiece, contar con protecciones, por ejemplo, justamente barandales de una altura promedio, porque, por ejemplo, hay lugares de trabajo que sí tienen barandales, pero que son bajos. De todos modos, eso no disminuye la probabilidad de que yo tenga un accidente. Por ejemplo, si me empujan por accidente, pues yo me puedo caer de una altura pues muy grande. Entonces, siempre los barandales pues deben de estar a cierta altura, en este caso pues 90 centímetros, o que sea como un barandal pues que proporcione protección, ¿vale? Y aquí está como súper desglosado, ya sea de pisos, en este caso como las escaleras, por ejemplo, escaleras que sean como de cierto material. Por ejemplo, hay algunas escaleras bueno, en ciertos inmuebles que son de otros materiales que no son pues seguros. Por ejemplo, el mármol que es muy resbaladizo y es muy brilloso. Si yo pues voy corriendo en las escaleras de mármol, pues me puedo tropezar. Entonces, aquí también hay herramientas, aquí también hay sustancias, por ejemplo, los antiderrapantes, las cintas antiderrapantes también para que si estoy, por ejemplo, si hay lluvia, pues también que no me resbale, si voy corriendo, pues tampoco que no me resbale. Aquí, pues no, aquí pues ya está pues diciendo como cositas más específicas, por ejemplo, el ancho, eh, la, em, el sentido contraflujo, también los descansos, cuántos centímetros deben de tener. Aquí, básicamente, las normativas de que nos proporciona la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son manuales de cómo debe ser mi lugar de trabajo para que sea seguro. Entonces, estos centímetros, bueno, o sea, por ejemplo, estos 56 centímetros o los 90 centímetros que hablábamos de los barandales, pues ya están estudiados. O sea, ya fueron estudiados, ya fueron aplicados y sabemos, eh, bueno, la Secretaría sabe que esa altura o que ese ancho o que ese material es seguro para los colaboradores, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener en cuenta como este manual, estas normativas de las instituciones que ya hicieron pruebas y que saben que es lo mejor para nosotros. Si nosotros, por ejemplo, si yo emprendo, pues yo no sé absolutamente nada de cómo debe ser mi oficina. Entonces, con esto, pues yo me puedo dar una idea de dónde debe de ir mi extintor, si que mis escaleras pues tengan el antiderrapante, por ejemplo, tengan luz, que tengan también pues todos los colores o
o bueno, todos estos elementos que hagan la vida laboral más fácil a mis colaboradores, ¿vale? Entonces, aquí me voy a regresar a la presentación y vamos a seguir platicando acerca de las normas. Por ejemplo, aquí las normas de salud. Aquí, bueno, ya entra la parte de las sustancias químicas, los agentes químicos, el ruido, por ejemplo, la contaminación auditiva es muy importante. Porque si bien no es algo que directamente nos afecte, por ejemplo, si me corto el dedo, no es que me afecte directamente en la salud, que me puede sangrar, también afecta como en el bienestar. También hay que recordar que el bienestar no es solamente físico, también puede ser psicológico y emocional. Entonces, también hay que tener en cuenta que la salud no solamente es física, sino la salud es global. Sale debe tener como esta triada, físico, psicológico y emocional, para que bueno, pues la persona o el colaborador pues, mm, pues esté saludable, ¿vale? Aquí pues incluso hablo de radiaciones ionizantes, no ionizantes, y aquí se da como todo un contexto y toda la información que necesitamos, por ejemplo, aquí las vibraciones, la iluminación, incluso los factores de riesgo psicosociales y los factores de riesgo ergonómico, perdón. Aquí, pues justamente es muy importante, ya sea en lo que platiqué, por ejemplo, la silla de trabajo, la ergonomía no solo aplica a eso, sino también incluso a herramientas, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Incluso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, como, no sé, aspiradora ergonómica, ¿no? Que es como que nosotros pues lo podemos agarrar de manera más fácil, que haga más fácil el trabajo y que sea cómodo. Por ejemplo, que si estoy como todo el tiempo así en esta posición, pues me puede como lastimar mi muñeca. Entonces, si tenemos como un aparato ergonómico, pues ya si antes utilizaba un producto o una herramienta que me traía así todo el tiempo y ahora con el nuevo producto puedo pues estirar un poquito más la mano, eso se habla como de un producto ergonómico, ¿vale? En cuanto a las normas de salud, pues hay que básicamente pues ver todos estos temas o todos estos bullets que estamos hablando para tomar en cuenta en nuestro lugar de trabajo. Y finalmente, bueno, hay que recordar que la Secretaría de Trabajo, pues tiene muchísimas normas. En realidad, aquí solo estoy escogiendo las tres, porque es seguridad, salud y organización, justamente porque son bullets o son temas que hablamos en los factores de riesgo. Sin embargo, pues la Secretaría de Trabajo también toca temas como de las normativas o las normas agrícolas, los pesticidas y todo esto. Entonces, en este caso, solo vamos a presentar como estas tres, porque en los factores de riesgo pues eh, pues se relaciona, ¿no? Todos los bullets que tenemos aquí o todas las normas con lo que hemos visto durante toda la presentación, ¿vale? Aquí en cuanto a las normas de la organización, pues tenemos el equipo de protección personal. Siempre hay que darles a nuestro equipo pues todo lo que sea para salvaguardar su vida. Lentes, caretas, trajes completos, botas, eh, incluso si ya tengo pues todo el traje, si abajo debo de tener, no sé, como una capa más para protegerme, pues también por ejemplo, si no sirvió la primera capa para protegerme de un impacto, protegerme de cualquier cosa, pues tengo la segunda capa. Entonces, la organización o la empresa siempre debe de darles a los colaboradores pues todos estos elementos. El equipo de protección personal, también identificar, tener medidas, identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas, igual las sustancias químicas peligrosas, pues son un tema pues bastante importante porque pues cada sustancia es distinta. Entonces es muchísima información que nosotros pues debemos de manejar, eh, pues lo debemos de tener actualizado siempre si es que trabajamos, por ejemplo, en una fábrica, en una producción, en todos, o en un laboratorio, en todos estos elementos, todos estos lugares de trabajo, que nosotros tengamos a la mano pues estas sustancias. ¿Vale? También los colores y señalizaciones de seguridad, siempre, yo creo que, bueno, prácticamente todos los lugares debe de haberlo, por lo menos una salida de emergencia, aunque sea chiquito, aunque sea como un local, que solo sea como un cuarto, también indicar dónde están los baños, indicar la salida de emergencia, y por ejemplo, ahorita pues con todo lo del confinamiento, pues aquí tu gel antibacterial, aquí para tomarte la temperatura, los tapetes sanitizantes, todo esto funciona como una medida de prevención
y también como protocolos de seguridad. Y también incluso señalizaciones, por ejemplo, uso de cubrebocas, también en los metrobuses, ¿no? O los transportes públicos, que, por ejemplo, que te cuides, o sea, que estornudes, pues, de la manera ejecutiva, la careta, no sé, también el cubrebocas, o incluso, y ponen como, maneras de cómo no debes de usarlo. Eso también, pues, habla de medidas preventivas para darle a conocer al, pues, al usuario o a cualquier persona cómo debe de hacer algo para evitar un factor de riesgo. En este caso, por ejemplo, la pandemia, pues el factor de riesgo sería, pues, contagiarse, ¿no? Contagiarse de COVID-19. Y justamente aquí también hablamos de la seguridad en los procesos, los equipos y los servicios preventivos de seguridad y de salud, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la siguiente slide, en la siguiente hoja de presentación, pues aquí tenemos también todo el proceso de evaluación y reducción de riesgos. Aquí voy a poner como un ejemplo de como de cada proceso, ¿no? Que debe de seguir una persona para justamente disminuir los riesgos. El primer paso para la evaluación y reducción de riesgos es identificar los peligros. Por ejemplo, yo estoy en una oficina o trabajo en una institución gubernamental, como, bueno, sabemos que las instituciones gubernamentales, pues, trabajan con muchísimos archiveros, con escritorios enormes, con muchísimas cajas y muchísimas carpetas y muchísimas hojas de papel. Entonces, eh, ¿qué hace esto? Eso hace que todos estos elementos ocupen muchísimo espacio. Entonces, si ese espacio o si esos, materiales no están organizados debidamente, van a estar en cualquier lugar literalmente. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, si pongo mi archivero, está en el pasillo, pero el archivero cubre un poco de ese pasillo, eso es un riesgo. Ahí, por ejemplo, ya sea el director general, tal vez el encargado de protección civil, o incluso también, como hemos venido hablando, el, el encargado de área, si ve eso, ahí puede identificar el riesgo. ¿Cómo se puede identificar los riesgos? Bueno, los peligros. Debe de recorrer todo el lugar de trabajo, todos los inmuebles, todo el edificio, para identificar esto. Entonces, aquí ya tengo una observación de un peligro, que mi archivero está tapando el paso, tal vez por una salida de emergencia. Entonces, ese es mi peligro, ¿vale? El segundo paso, identificar quién puede sufrir los daños. En este caso, pues si es una oficina, pues los daños lo pueden sufrir pues, los trabajadores. Si hay un sismo y me está tapando el paso, aquí quien va a recibir pues, todo el daño, si no pueden salir a tiempo o si no pueden resguardarse de una manera efectiva, aquí pues los trabajadores son los que sufren el daño. Básicamente pues todas las personas que estén en ese piso o en ese edificio. Aquí el tercer paso es evaluar los riesgos. Por ejemplo, ok, ya vi que mi archivero ocupa, no sé, más del 25% del pasillo que da a la salida de emergencia. ¿Qué puedo hacer? Aquí debo de ver si es como un elemento o algo que puedo resolver sin modificar como la estructura. Ok, lo puedo hacer, lo puedo resolver así. Decirle, bueno, vamos a hacer una reestructura del lugar de trabajo y recorrerlo para que no tape el pasillo. Y eso es algo que sí podemos hacer. Por ejemplo, si en esa parte o si en ese lugar no cabe el archivero, pues igual moverlo. Eso es algo que nosotros tenemos el control de hacerlo y, bueno, de justamente disminuir los riesgos. Pero, por ejemplo, si es un material que no podemos cambiar, por ejemplo, las escaleras. Si yo identifiqué que mi escalera está hecha de mármol, pero y ahí también he visto que la gente, pues que ha habido como reportes de que se caen, de que sufrieron como una luxación, si se fracturaron un hueso, si, pues, no sé, se cayó y se desmayó, o si tuvo que venir la ambulancia. Si ya sé como todo ese contexto y sé que se está ocasionando por las escaleras hechas de mármol, pues, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar las escaleras, eso es un hecho. No puedo cambiar el material. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Aquí, pues, podemos utilizar, por ejemplo, una sustancia antiderrapante, las cintas antiderrapantes, no sé, tal vez poner un letrero de cuidado, no sé, piso resbaloso, pues también como todos estos señalizaciones que nos ayudan
si bien no lo podemos cambiar, pero nos ayudan a disminuir el riesgo, que eso es lo más importante, e incluso es el objetivo, ¿no? Pues de todo este proceso de evaluación. Entonces, ok, ya evalué los riesgos, sé cómo puedo mejorarlo. Entonces, si ya tenemos identificado pues esa medida preventiva, seguimos al cuarto paso, que sería asignar el responsable de control. Por ejemplo, el jefe de área o el jefe de protección civil, ¿no? Que esté encargado como de ese piso. Aquí pues él va a ser como el asignado, el supervisor de que todo esté bien. Por ejemplo, hay algunas veces, hablando de instituciones gubernamentales, em, las personas ya tienen como ciertos hábitos o ciertos procesos que a ellos les funcionan. Entonces, si ellos dicen, ay, es que yo quiero que mi pila de papeles o mi archivero esté ahí, esté en este lugar y no me importa que tape la mitad del pasillo. Entonces, cuando se hizo el cambio, a esa persona le gustó y lo vuelve a cambiar, el supervisor, el encargado de área o quien sea la persona responsable debe de estar al tanto siempre, siempre supervisando, siempre observando de que las medidas preventivas que se aplicaron pues sigan siendo aplicadas, ¿vale? Entonces, justamente con el trabajo del supervisor o de las observaciones constantes podemos pues prevenir riesgos, prevenir peligros y si surgen nuevas, pues resolverlas, ¿vale? Y esto nos lleva finalmente al punto 5, al paso 5, por así decirlo, que sería registrar resultados y los seguimientos. Por ejemplo, en el ejemplo de las escaleras de mármol. Ok, antes de poner mi sustancia antiderrapante, no sé, un 50% de las personas de ese piso sufrían lesiones o sufrían caídas. Cuando yo apliqué esta sustancia antiderrapante o las cintas antiderrapantes, este 50% se bajó a un 10%, ¿vale? Entonces siempre hay que ver cómo esos resultados, ver si sí funcionó, si no funcionó, si la medida que apliqué no está funcionando, no está bajando como los porcentajes de riesgo, pues cambiarlo. Aquí, pues siempre hay que optimizar procesos. Creo que eso es lo más importante en cuanto a todas las evaluaciones de riesgo y todos los protocolos. Siempre si no está funcionando algo, cambiarlo. Porque si ves que no funciona y lo seguimos aplicando, pues no va a funcionar nunca. Entonces, pues registrar resultados y el seguimiento. El seguimiento pues sería igual, hacer rondas, no sé, semanales para ver si todo sigue correcto, pues rondas semanales para ver si alguien pues todavía si se lesionó, todavía se siguen cayendo y cosas así, por ejemplo. Ah, y lo más importante, pues dejar como constancias escritas de lo identificado. Por ejemplo, pues hacer un manual pues de todo lo que identifique, por ejemplo, ah, pues el piso está resbaloso, ah, pues este archivero pues está tapando la mitad, esto provoca o provocaría que en caso de un siniestro, que de un sismo, pues las personas no puedan salir directamente o se tarden más tiempo para salir en la salida de emergencia, ¿vale? Entonces, esos serían como los 5 pasos, los 5 procesos. Aquí, bueno, dejo justamente las referencias, los links para que ustedes también puedan visualizar, por ejemplo, aquí en la Organización Internacional del Trabajo, pues ver como las normativas que tiene que tiene la seguridad, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿vale? Entonces, esa sería toda mi presentación. Espero que les haya gustado. Hay que recordar mucho y seguir recordando que los colaboradores son lo más importante. Entonces, si nosotros lo tenemos contentos, los tenemos motivados, que bueno, eso es otro elemento de la psicología organizacional, también es importante darles la seguridad, darles la salud necesaria, que ellos estén globalmente en bienestar. Y si nosotros le damos eso, nuestra organización va a ser segura y nuestra organización pues también eh, nos vamos a representar en el exterior como una empresa segura y que los colaboradores pues están felices. Entonces, siempre hay que seguir los protocolos, hay que recordar que estos protocolos y normas son respaldados por la ley, entonces no es como algo que sea opcional, es algo que nosotros debemos de acatar para salvaguardar y pues nuestra vida, que la vida pues básicamente es lo más importante que tenemos. Si tenemos una muerte en nuestro trabajo, pues nos podemos meter en problemas legales. Pero bueno, dejando en fuera eso, siempre
hay que poner en primer lugar a nuestros colaboradores. Creo que eso es un deber ser y siempre va a ser así, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por mm, haberle puesto atención a esta presentación. Muchas gracias.